Bueno, creo que ya estamos todos, todas, todes. No hay más gente en la sala de espera, así que vamos a empezar con la clase de hoy. La semana pasada hicimos una breve introducción partiendo de mirar críticamente aquello que nosotros tenemos eh, incorporado, tenemos eh, desde el sentido común incorporado como concepto acerca de qué es lo social, qué es la sociedad. Entonces hicimos ese breve ejercicio de que cada uno aportara una definición. Vimos que muchas definiciones eran complementarias, coincidían todas en que una sociedad es un grupo de individuos, de personas. Empezamos a ver también que entre esos individuos y esa sociedad, entre lo colectivo y lo individual, surge una primera tensión acerca de qué es lo preponderante, si el todo o las partes. Vimos también que de ese cuerpo, de ese colectivo social, se destacaban dos cuestiones. Una es aquello que permite que esos colectivos funcionen de manera relativamente estable, coordinada. Es decir, que esos grupos humanos estén unidos por algún tipo de vínculo que los haga eh, formar parte de un mismo colectivo. Y al mismo tiempo que existe eh, esa argamasa que mantiene unidas a las partes, esas partes también vemos que no siempre son estables, no siempre están en armonía, sino que hay conflicto, hay dominación, hay poder. Este, de modo que estas cuestiones son las cuestiones que va a ir abordando el pensamiento sociológico, ¿no? Lo que llamamos estas sociologías generales. Hay sociologías específicas también, una sociología del poder, sociología de la dominación. Pero estas son las grandes preguntas, los grandes temas que va a abordar el pensamiento sociológico. El lazo social, el conflicto social, las tensiones entre lo individual y lo colectivo. Eh, Veíamos también que con el pensamiento sociológico eh, surge una mirada sistemática y crítica acerca del orden social, ¿no? El texto de Vincent Márquez nos, nos mostraba este carácter, diríamos, subversivo del orden establecido que ejerce la sociología. Pierre Bourdieu decía, la sociología es una ciencia que molesta obviamente a los poderosos porque cuestiona, desnaturaliza, subvierte el orden de las cosas, subvierte el orden social. Y para ver el surgimiento de la sociología, porque en estas dos clases lo que vamos a hacer es esto, poner en contexto histórico y social la trayectoria que ha tenido el pensamiento social, las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la sociología y de las ciencias sociales. Vamos a ver que es un contexto
altamente subversivo de lo que entonces era el poder vigente, que eh, en términos materiales y en términos simbólicos era el poder, entre otras cosas, que ejercía la Iglesia en todo el mundo occidental, por lo menos. Este, em, la sociología, ¿por qué la sociología surge a comienzos del siglo XIX como pensamiento científico, sistemático acerca del orden social, y no surge en el 1630? ¿Por qué no surge la sociología en la Grecia clásica o en la Roma antigua? Porque los procesos socioculturales y sociocognitivos llevan su tiempo, ¿no? Se tienen que dar las condiciones de posibilidad de la emergencia de ciertos tipos de pensamientos. Y una de esas condiciones de emergencia del pensamiento sociológico era justamente la emancipación de las sociedades, la secularización, la emancipación respecto del poder de lo que se llamó el antiguo régimen, el ancien régime, como decían los franceses. Entonces tuvieron que darse o conjugarse una serie de hechos históricos, de movimientos en la historia, de rupturas muy fuertes, que se dieron a lo largo de 3 siglos prácticamente, es decir, podríamos decir y que continúan en nuestros días, obviamente. Desde fines del siglo XVI, perdón, desde principios del siglo XVI, con hechos tan gravitantes como el descubrimiento de América, como la invención de la imprenta, como la Reforma Protestante. Estoy enumerando un montón de hechos. Después en la clase, en el texto Sonia Bengoechea, verán que agrupa 5 grandes fenómenos, ¿no? Pero probablemente son muchos más. La invención de la imprenta, la conquista de España por los moros, perdón, la liberación de la España conquistada por los moros por parte de los reyes católicos, supone cambios, cambios muy fuertes, y la progresiva demarcación de un mundo, de emergencia de un mundo que es radicalmente nuevo. Esto no surge de la noche a la mañana, ¿no? Son procesos que se van dando, sobre todo en la Europa occidental, que van conformando ese nuevo mundo. Y es en ese nuevo mundo, cuando ya está consolidado ese nuevo mundo, cuando ya todos los ingredientes que forman parte de esta nueva, de este nuevo plato llamado mundo moderno, ya todos los ingredientes estaban mezclados y a punto caramelo, es que va a surgir la sociología. La sociología es una ciencia de la modernidad, de alguna manera. Es una ciencia que aparece para explicar algo nuevo, que es la sociedad. Veíamos que no siempre había existido en la clase pasada eso que llamamos sociedad. O en todo caso habían existido sociedades
en términos particulares, en términos de asociaciones de individuos, pero la sociología no surge hasta que no se consolida, por ejemplo, el Estado-nación moderno tal como los conocemos hoy. Y el Estado-nación moderno es una creación relativamente reciente. Los Estados-nación modernos se empiezan a consolidar con las monarquías absolutas del siglo XVIII, ¿no? El paradigma de las monarquías absolutas es Luis XIV en Francia. ¿Alguien vio la serie Versalles en Netflix? Versalles. Les recomiendo que que miren esa serie. Versalles tiene todos los ingredientes: intriga, sexo, violencia, todo lo que tiene que tener una serie, pero además la puesta histórica está filmada en el mismísimo Palacio de Versalles, y es la historia del rey Luis XIV, que es el que construye ese maravilloso y fastuoso palacio. Pero además de construir ese maravilloso y fastuoso palacio, es la historia de una tensión política permanente de parte del rey para unificar y además subordinar todos los poderes parciales, particulares que habían en la Francia de su época. Es decir, es lo que hace el Estado. El Estado, de alguna manera, tiene la suma del poder público. Como vamos a ver con Max Weber, tiene el monopolio del ejercicio de la violencia dentro de un territorio determinado. Es decir, la autoridad del Estado dentro de los límites del Estado no se discute. No hay nadie que pueda discutir o disputar la autoridad de un Estado. Y la serie esta, las intrigas, además de las intrigas amorosas y sexuales, tienen que ver con esto, con la obsesión de Luis XIV por controlar al poder de la nobleza, al poder de la iglesia, todos los poderes particulares, y ejercer dentro de lo que era el territorio de Francia de esa época un poder soberano. La idea de soberanía viene de ahí. El soberano, que era el rey, en las repúblicas el soberano suele ser el pueblo, en las monarquías el soberano es el rey. Pero nuestros estados modernos le deben al absolutismo monárquico de alguna manera esa configuración final y actual que tienen hoy nuestros estados-nación. Hasta entonces perduraba esa fragmentación de los poderes que había sido característica del medioevo, es decir, cuando se desintegra el Imperio Romano, el feudalismo, el poder feudal era eso, era una multitud de pequeños poderes, de condes, de vizcondes, de marqueses, de feudos, y los reyes de alguna manera eran alguna figura aglutinante, carismática, pero el verdadero poder lo tenían esos señores, ¿no? Hasta que fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, los estados-nación en Europa empiezan a vencer y a imponerse o a imponer el poder de las monarquías por sobre el poder de los señores locales, ¿no? Y de la iglesia.
vean la serie Versalles porque es muy Profe, linda, es muy disculpe la linda. molestia. ¿Se podrá ¿Cómo? hacer por una chica que está esperando? Ah, sí, por eso les pido que entren tempranito, porque yo me embalo dando clases y no me fijo quién está en la sala de espera. Este, entonces, vamos a tratar de describir de manera un poco más gráfica qué significa esto del mundo moderno. Eh, para hacer notar o para dar cuenta de este carácter subversivo de este mundo moderno respecto del antiguo régimen, del antiguo estado de cosas, les propuse ver el capítulo 1 de la serie Cosmos. La serie Cosmos es una serie muy linda, hermosa, la verdad que tiene una factura muy cuidada, muy bien guionada, la calidad de las imágenes, los dibujos animados que tiene, este, es una suerte de remake de una serie de los años 80 que también se llamó Cosmos, creada por Carl Sagan. Carl Sagan fue un científico, un astrofísico notable, norteamericano, este, y además de ser un gran científico, fue un gran divulgador de la ciencia. Alguien que tradujo el pensamiento científico de alguna manera para llevarlo a las multitudes. Pero además era alguien convencido en el poder del pensamiento científico, en la necesidad de desmitificar el conocimiento, en la necesidad de ir más allá del sentido común. Los capítulos de la serie de Carl Sagan eran muy didácticos. Un discípulo que en aquella época, en los 80, era un admirador, que es Carl deGrasse Tyson, que es el que conduce esta nueva época de la serie Cosmos, cuenta su anécdota en los años, principios de los 80, él era apenas un estudiante de secundaria que estaba terminando sus estudios y le escribe una carta a Carl Sagan, este, y Carl Sagan lo invita a, a compartir unos días con él dentro de los laboratorios en la universidad donde Carl Sagan era docente, y dice que así se inició un vínculo de maestro y discípulo que culmina, entre otras cosas, con esta nueva serie Cosmos, que la verdad que es fabulosa. Y en este primer capítulo, esta aventura, que no por nada se llama una odisea en el espacio y en el tiempo, ¿eh? El espacio y el tiempo son los grandes eh, contenedores de la experiencia humana. Este, Toda la experiencia humana se da entre los límites del espacio y del tiempo. Esta serie comienza, entre otras cosas, narrando la historia de un monje dominico, ¿eh? en el fines del siglo XV, Giordano Bruno, que todavía Bruno, a diferencia de otros que vinieron después de Copérnico, de Galileo Galilei, no era en sí mismo un científico. Bruno era un filósofo, un pensador, hoy lo llamaríamos un libre pensador, ¿no? Pero es alguien que se animó a imaginar
un poco más allá de la realidad que lo circundaba. ¿Mm? ¿Alguien vio el capítulo 1 de Cosmos? Sí, 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 perfecto. Vero, ¿nos podés contar Giordano Bruno, qué es lo que hizo que lo castigaron tanto? ¿Te acordás? ¿Alguien se acuerda o me puede decir? A ver Lo que quién hizo sigue. fue leer aquellos libros que eran como prohibidos, digamos, se arriesgó a leer, a poder saber más acerca del mundo que lo rodeaba, más allá de lo que él ya sabía. Exactamente. Hay una película muy linda, muy hermosa, basada en una novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. No sé si alguien la vio. Es una película de los años 80. Este, Ah, sí, sí, la vi. actúa John Connery, y a propósito, Connery cumplió 90 años hace poquito, la semana pasada. Este, y es un policial, el género es un policial que transcurre en un monasterio en el Las siglo escrituras XII o prohibidas. XIII, exactamente. Se descubre un libro de Aristóteles que habla sobre la risa, ¿no? Este, eh, en general, en la Europa medieval, eh, todo lo que era eh, Europa estaba prácticamente rodeada por los musulmanes, ¿no? Desde Bizancio, Constantinopla, en Oriente, hasta España, en el extremo occidental de Europa, y obviamente todo el sur del Mediterráneo, el norte de África, era territorio musulmán. Este, los musulmanes no eran, lejos de ser bárbaros, incivilizados e incultos, tenían una civilización incluso mucho más rica que la europea en ese momento, ¿no? Es así como los musulmanes, cuando eh, eh, toman Bizancio, encuentran y recuperan algunos libros y algunas traducciones de los clásicos de Aristóteles, de Platón, que no se conocían en la Europa medieval, que no habían sido descubiertos. Y años después los reintroducen a través de España, se van colando, esas fronteras eran bastante porosas entre las civilizaciones, había tiempos de guerra, pero también había tiempos de paz en los que se ejercían ciertos intercambios, cierto comercio. Y uno de esos libros que se introduce es el de Aristóteles sobre la risa. Claro, la risa en ese momento era subversiva, ¿no? Ese libro tenía cosas que no debían ser conocidas. Era un libro casi satírico, humorístico, que cuestionaba el poder. Ustedes saben que no hay más, eh, em, no hay, no hay arma más eficaz contra el poder que ponerlo en ridículo, ¿no? Este, hablábamos el otro día del cuento del rey desnudo, ¿no? Aquel que puede poner en ridículo al poder es aquel que puede horadarlo. En 10 minutos se va a cortar y vamos a volver con el mismo enlace. Este, entonces, el nombre de la rosa, nada, la película, la trama de la película es un policial en torno a unas muertes que ocurren en un monasterio en torno a los secretos que tiene ese libro. Eh, pero el mundo moderno es un poco, esa novela, esa película de Humberto Eco encarna
ese El libro estaba conflicto. envenenado, ¿no? Y los que Usaban, se dice que había, claro, había una tinta que, y los que se animaban a leerlo, cuando se que ponían tenía el dedo en veneno, la claro, cuando se mojaban el dedo con la saliva para dar vuelta a las páginas, quedaban intoxicados. Lo habían envenenado justamente para que nadie leyera ese libro, ¿no? Entonces, estas ideas que van cocinando al mundo moderno son ideas que cuestionan fuertemente el poder establecido. Giordano Bruno era parte de esta nueva generación de pensadores que empiezan a imaginar el mundo un poco más allá. Tienen este espíritu que señalaba Vincent Márquez, ¿no? De desnaturalizar el mundo conocido hasta ese momento, de desnaturalizar el sentido común. Hasta entonces, el mundo era sinónimo de cristiandad. La sociedad era sinónimo de cristiandad. No existía lo social por afuera del orden que marcaba el poder de la Iglesia, ¿no? Y la interpretación del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. A nadie se le hubiera ocurrido cuestionar que el mundo fue creado en 7 días. Y el orden, además, en que está expresada la creación en el Génesis, ¿no? Donde la coronación de esa creación es el hombre, el ser humano. Y sin embargo, algunos curiosos en esa época empiezan a observar la realidad de manera un poco más autónoma. Giordano Bruno empezó a pensar el mundo en términos del infinito del universo. Empezó, obviamente, a leer esas lecturas que estaban prohibidas, pero a través de esas lecturas que estaban prohibidas le picó el bichito de la curiosidad y empezó a decir, ¿por qué tenemos que pensar? Hasta ese entonces el mundo se pensaba en términos de lo que se conocía como la bóveda celeste, ¿no? El universo era una superposición de esferas, como si fueran las capas de una cebolla, donde el núcleo el centro de ese universo era la Tierra. Y después había una primera capa donde estaban las estrellas, donde estaban otros planetas, donde estaban los astros, la luna, que esas capas iban girando alrededor de la Tierra, que era el eje de la creación. Era el eje de la creación. El poder subversivo, imagínense, porque a nosotros, a 500 años de estos acontecimientos, hay cosas que nos parecen naturales, ¿no? Que siempre fueron así. Pero que un tipo se pare a pensar que esa concepción del mundo, que el mundo no era como nos lo contaban, que el mundo podía ser de otra manera, que la Tierra no era el eje del universo, y en alguna manera la figura de Dios tampoco, por lo menos la figura de Dios no era el centro de la interpretación del universo, porque en este esquema podemos correr el planeta Tierra y ponemos a Dios en el centro y prácticamente no cambia nada. Todo gira en torno de Dios. Y todo gira en torno entonces de los representantes de Dios en la Tierra, porque sabemos que Dios no se manifiesta siempre de manera autoevidente ante los hombres, sino a través
sus mensajeros, ¿no? Y el mundo de esa época, el mundo de Giordano Bruno, el mundo de Copérnico, era ese mundo, ese mundo de un orden estable, eterno, que no cambiaba, que no mutaba. Y Copérnico dice, no, y si la Tierra no es el centro del universo, y si el universo no es aquello que rodea a la Tierra, si nosotros somos solamente un grano de arena en un desierto, y él empezó a pensar o a divagar esta figura, como muestra muy bien esos dibujos hermosos, tiene una suerte de delirio místico. Hoy diríamos que se había tomado una pepa o se fumó un caño, pero empieza a imaginar, dice, ¿qué pasa si en un mundo en el que el universo es abierto, si no hubiera ningún obstáculo, alguien lanza una flecha al espacio, esa flecha es impulsada por esa energía de manera infinita hasta que encuentra un obstáculo. Un asteroide, un planeta, entonces, ¿qué pasa si ese arquero se para sobre ese obstáculo y dispara esa flecha nuevamente? Esa flecha va a seguir su trayectoria de manera eterna hasta encontrar en algún lugar otro obstáculo. Y así sucesivamente. Dice, el universo es infinito. Y eso que nosotros creíamos, que la Tierra, que Dios, dice, Dios es mucho más grande, decía Giordano Bruno, que al final era un monje dominicano, es mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Dios es mucho más poderoso y más infinito de lo que jamás imaginamos. La Tierra no es el centro del universo. Dice, el universo es infinito como lo es Dios. Bueno, ¿para qué, no? Ahí la historia cuenta cómo termina Giordano Bruno, primero corrido de todos los lugares que solía frecuentar, cuestionado por buena parte de sus pares, y finalmente condenado a morir en la hoguera. Con el antecedente de Giordano Bruno, algunos años después, Copérnico no había tenido tantos problemas, ¿no? Porque tenía un perfil más bajo. Copérnico es el primero que postula con algo de evidencia matemática y científica esto que había imaginado Bruno, ¿no? Copérnico dice, básicamente no es el Sol ni los astros los que giran alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es uno más entre varios planetas que giran alrededor del Sol. El pecado de Galileo es que se toma muy en serio estas teorías. Bueno, les decía entonces, el pecado de Galileo es que se toma muy en serio la teoría de Copérnico y se propone demostrarla, demostrarla con evidencia. ¿Qué hace Galileo? Galileo era muy bueno, entre otras cosas tenía un oficio que era el de pulir cristales, y construye uno de los primeros telescopios. En realidad perfecciona algunos inventos, combina algunos inventos que ya existían desde algunos años antes,
y con ese telescopio empieza a observar los astros, empieza a observar la trayectoria de los distintos planetas, empieza a tomar anotaciones, a comparar, empieza a tener un conocimiento sistemático, empieza a descubrir nuevos planetas, empieza a descubrir que alrededor de algunos planetas giraban otros astros que llamaban satélites, como la Luna que gira alrededor de la Tierra, y empieza a formular una teoría acerca del funcionamiento del universo. Obviamente se da cuenta, demuestra fácticamente, en eso que llamábamos continuo científico, en el mundo de la empiria, de los hechos, demuestra aquello que en el mundo de la teoría había formulado de manera más abstracta Nicolás Copérnico. Por supuesto que a Galileo lo apretaron, la Inquisición lo apretó, a ver, lo apretaron con algunos, algunas, como dicen las películas y las series de la mafia, con algunas propuestas imposibles de rechazar, ¿no? Con argumentos demasiado convincentes. La historia de Giordano Bruno estaba muy fresca, y Galileo, en una ceremonia muy patética, lo obligan a retractarse, ¿no? Queman sus libros, lo condenan a no publicar más, y Galileo tiene que hacer una declaración retractándose. No, por eso comenté. Es famoso ese diálogo. Alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, les voy a pedir que... Ahí está. Esperen que les doy entrada. En ese acto, en Roma, imagínense un tribunal, lo obligan a Galileo a decir que no es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sino que es como dicen las Sagradas Escrituras, los astros giran alrededor de la Tierra, que la Tierra es inmóvil, ¿no? La Tierra es inmóvil porque es el centro del universo. Y cuenta la anécdota de que después de decir esto por lo bajo, Galileo dice "eppur si muove", en latín "eppur si muove", que quiere decir ni más ni menos que sin embargo se mueve, ¿no? Podemos decir cualquier cosa, pero sin embargo, contra lo que se cree, todas las evidencias dicen que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Eppur se mueve, ustedes lo encontrarán seguramente en muchos textos como un recurso literario cuando algún escritor quiere ir sobre todo contra el pensamiento del sentido común, ¿no? Aquello que pareciera que va de suyo, que está establecido, y sin embargo las evidencias dicen que esto no es así. Por ejemplo, los terraplanistas, por ejemplo, los anticuarentena, ¿no? El anticuarentena dice que la pandemia no existe. No hace falta más que
ver los datos de cómo se propaga el virus, de cómo afecta, estos días se está explotando. Mucha gente dice, a mí no me va a pasar nada, ya está, ya aflojemos, EPUR se mueve. Podemos pensar lo que querramos pensar, podemos hacer lo que querramos hacer, sin embargo, el virus está ahí acechando, el virus se expande de manera exponencial. Podemos pensar que salir con nuestros amigos, juntarnos, ya está, ya pasó, y sin embargo se mueve. Es el virus que se va moviendo, es la Tierra la que se movía, y es en última instancia la estupidez humana que nos hace pensar que no va a pasar nada, que nos hace pensar que estamos inmunizados, hasta que nos toca de cerca, hasta que algún familiar se enferma o se muere del virus y después decimos, uy, qué gobierno de mierda, ¿no? Que no tomó y la verdad es que no es así. El pensamiento, el sentido común, si no hubiera un Estado hoy que en su momento, al inicio de la cuarentena, puso un aislamiento estricto para ganar tiempo, porque en estas cosas, hasta que no salga la vacuna, el único aliado que tenemos es el tiempo, y ganaron tiempo para volver a adecuar el sistema de salud a los desafíos que hay. Pero seguimos teniendo terraplanistas, hoy en pleno siglo XXI, seguimos teniendo pensamiento mágico, gente que cree en los ángeles, gente que cree en los platos voladores, gente que cree... Vamos a ver ahora, entonces, cómo se fue cocinando este pensamiento, cómo se fue cocinando en realidad este mundo moderno que dio lugar al pensamiento sociológico. Aguárdenme un segundo, que voy a buscar donde tenía abierto yo. Bueno, les voy a hacer una presentación muy bonita que preparé hace un par de años para tratar de que comprendamos estos grandes fenómenos que señala Sonia Bengoechea, que son los que dan origen a este mundo moderno, ¿no? A este mundo regido por el pensamiento racional, a este mundo autonomizado, donde la política o lo político se autonomiza de sus fundamentos teológicos, donde el pensamiento científico es el que empieza a organizar no la vida de la sociedad, porque el pensamiento mágico, las supersticiones, las creencias siguen coexistiendo, pero al menos es un mundo en el que
en el que la verdad empieza a ser, o lo que entendemos por verdad, empieza a ser un objeto de disputa. ¿Están viendo la presentación? Ahora sí. Bien. Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, este esquema que requiere algún tipo de interpretación, es decir, a ver por dónde empezamos a interpretarlo, brevemente, la modernidad nos introduce a un mundo radicalmente nuevo hacia fines del siglo XV, con algunos hechos que vamos a ver a continuación, básicamente estos que están marcados acá, en esta figura que es un dibujo de Leonardo da Vinci, que es el hombre de Viterbo, y que expresa esta obsesión que empieza a haber en esa época por la figura humana. Dios no va a ser desplazado, no va a ser eliminado del centro, pero esta figura de Leonardo da Vinci empieza a dar cuenta no solo de las proporciones del cuerpo humano, sino de esta idea de que el hombre, el ser humano, por eso en esa época este pensamiento se llamaba humanismo, empieza a ser el centro de las preocupaciones, el centro de atención. Y este mundo moderno se va a ir generando básicamente a partir de estos 5 grandes fenómenos. La Reforma Protestante, la Revolución Francesa, el Renacimiento del Humanismo, la Revolución Científica y la Revolución Industrial. Vamos a ver que esto produce un mundo radicalmente nuevo, que es producto de estas grandes transformaciones, que se van a manifestar en la aparición, sobre todo, de 3 grandes fenómenos. Por un lado, el surgimiento del Estado moderno, la formación de las economías capitalistas y la cuestión social, producto sobre todo del modo de producción capitalista y de la revolución industrial. Pero vamos a analizar cada uno de estos fenómenos que fueron formando al mundo moderno. Primero, la Reforma Protestante. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Acá vemos una pintura en la que está Martín Lutero clavando en la puerta de su parroquia en Alemania las 20 tesis de Martín Lutero, un documento en el que, entre otras cosas, declara nula la autoridad del Papa. Es decir, se declara en rebeldía contra la autoridad del Vaticano. Esta reforma protestante fue iniciada en Alemania en 1517, bajo el liderazgo de Martín Lutero, y surge como una reacción al anquilosamiento doctrinario, al abuso del poder, a la corrupción, a la ostentación de riquezas por parte de la Iglesia Católica, que estaba obviamente representada en la figura del Papa y en el poder del Vaticano. Representó, va a decir Bengoechea, una respuesta a la necesidad de renovación moral y religiosa que en los primeros años del siglo XVI agitaba en todos los países de la vieja Europa una multitud angustiada y más ávida que nunca de certidumbres. La salvación por la fe y no por voluntad de la Iglesia y la libre interpretación de las Sagradas Escrituras fueron 2 pilares que expresaron una renovación con consecuencias más allá
de lo religioso en el campo social, económico, político y cultural. A partir de la Reforma, el hombre es salvado por la fe y es libre de interpretar las Escrituras sin la tutela institucional de la Iglesia. 1517, traigo a colación otra serie de Netflix, no sé si sigue estando, en algunas de las plataformas debe estar, se llama Los Borgia. Los Borgia. ¿Alguien vio la serie Los Borgia? Es una serie magistral, relata el poder dentro de la Roma vaticana, las luchas de poder entre las grandes familias, sobre todo del norte de Italia, esas ciudades-estado que conformaban Venecia, Siena, Florencia, Milán, eran en ese momento el eje del Renacimiento, pero también eran el eje del poder. El poder en Europa se disputaba, y sobre todo en Roma, se disputaba ahí. Las grandes familias, los Medici, los Borgia, los Sforza, que dominaban esas ciudades-estado, eran los que se repartían el colegio cardenalicio, los príncipes de la iglesia. Eran familias muy ricas, ¿no? Muy ricas, inmensamente ricas. Y ese colegio cardenalicio, que era entre otras cosas el que elegía a los papas, más allá de los rituales religiosos, cuando moría un papa, lo que se hacía era juntarse el cónclave, los cardenales se reunían en el Vaticano, se encerraban, y hasta que no había fumata bianca, salía humo blanco de la chimenea, quería decir que todavía no se habían puesto de acuerdo. Se suponía que era el Espíritu Santo el que guiaba la toma de decisiones, pero hacia adentro sucedían cosas mucho más mundanas y terrestres, que era un toma y daca. El que podía negociar y adornar a más cardenales con promesas, con dádivas, con posesiones, con dinero, era el que finalmente se quedaba con el cargo. Esas alianzas, y esas disputas en esa época eran entre estas familias. Los papas sucesivamente se iban repartiendo entre estas familias políticamente dominantes. El tema es que el Vaticano, la Iglesia, era una gran derrochadora, además. Estas familias tenían un gusto muy refinado por el arte. La época del Renacimiento era esta también. Estas familias, y sobre todo el Vaticano, empiezan a ser, se llaman mecenas, protectores de los más notables artistas de la época. Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, se me borró ahora, pero hay Donatello, una infinidad de artistas, escultores, pintores, que además de crear obras fabulosas, fastuosas, creaban
el poder simbólico, contribuyen a afianzar el poder simbólico que tenían estas familias y esta iglesia. No solo era que los Medici protegían a Miguel Ángel o a Leonardo da Vinci porque eran amantes del arte, sino porque el arte también les contribuía a afianzar el universo simbólico que les permitía ejercer el poder. Si alguno tuvo la oportunidad de viajar a Roma y ver la Capilla Sixtina, por ejemplo, yo no tuve nunca esa posibilidad, pero en las páginas del Museo Vaticano hay unos tours en 360 grados que uno puede ver la Capilla Sixtina prácticamente como si estuviera ahí adentro. Les recomiendo. ¿Alguien dijo algo? Esas figuras, cuando uno ve eso era la internet de esa época, ¿no? Imagínense ustedes a un campesino del sur de Profe, Italia, sí, disculpe, hay una chica o un chico, no sé, no llegué a leer, está a pidiendo que ver, la esperen acepte. porque tengo que salir del compartir pantalla, porque cuando estoy compartiendo pantalla no puedo, ahí está. Por eso les pido que se conecten todos en horario. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Me perdí dónde estaba. ¿A qué iba? Roma, el Vaticano estaba ganado por la corrupción, por la compra y venta de cargos, por un ejercicio del poder. Decía, un campesino de Italia meridional que peregrina a Roma. Roma era como lo que hoy podríamos pensar, lo más parecido a lo que hoy es Disneylandia, ¿no? Es decir, un gran centro de entretenimiento, pero también de símbolos, obviamente con las expresiones más refinadas del arte de la época, de la creatividad de la época, todo se concentraba ahí. Sostener todo ese aparato, además, era muy caro. Se requerían muchos recursos. ¿Y esos recursos de dónde provenían? Además de la compra y venta de cargos, de la corrupción, venían de los aportes de los fieles, del diezmo. Los fieles tenían que aportar el 10% de sus ingresos para el sostenimiento de la iglesia. Los papas y los cardenales además se daban unas bacanales impresionantes, unas grandes festicholas, con grandes banquetes, algunos dicen incluso que grandes orgías en esa época. Hay bastante evidencia histórica que abona estas tesis. El tema es que en más de una vez se dieron cuenta que las arcas de la iglesia se estaban quedando sin recursos. En esa época no existía el Fondo Monetario Internacional y lo que existían eran algunos prestamistas privados, pero al Papa, creo que era Alejandro VI,
si no me equivoco era de la familia de los Medici, se le ocurre una idea brillante: emitir bonos, ¿m? Bonos de deuda, lo que serían hoy bonos de deuda. Pero ¿a cambio de qué? Eran bonos, era un negocio fabuloso, porque uno no tenía que pagar, porque hoy un Estado asume deuda y debe dinero, ¿eh? Es decir, un bono que es una promesa de pago. Esa promesa de pago no estaba monetizada en esa época. ¿Por qué? ¿Qué era lo que prometían? ¿Qué era lo que prometía el Vaticano a cambio de la venta de estos bonos? Eran títulos en realidad, no estos títulos. Prometía la salvación eterna. Lo que llamaban las indulgencias, indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es un perdón. Yo vengo de una familia muy católica, tenía un tío que era cura, y este tío cura nos había conseguido, entre otras cosas, en casa, cuando yo era chico había un cuadrito colgado en la pared con la firma del propio Papa, Paulo VI, con un sello lacrado, todo muy, que nos aseguraba a mis padres y a nosotros esa indulgencia. Esa indulgencia por la cual, llegado el momento de enfrentar a la muerte, con un solo acto de arrepentimiento, ya automáticamente uno tenía ganado el cielo, ¿no? Y esto es lo que hacen en esa época. Empiezan a lotear el cielo, en cómodas cuotas. Lotean el paraíso. Empiezan a vender títulos de indulgencia. Imagínense en la época, lo único que le importaba a las personas era ganarse el cielo, era lo que movía cotidianamente la acción de las personas. Lo que pasa es que en general para ganarse el cielo uno tenía que hacer buenas acciones, uno tenía que cumplir con los preceptos evangélicos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero esto, en 10 minutos se va a cortar, presentaba un atajo. No importa lo que uno hiciera, si tenía una indulgencia plenaria, con tal de arrepentirse a último momento, hacer una breve oración, tenía el pasaporte a la salvación eterna. Esto le permitió al Vaticano, fue un éxito como instrumento financiero. Creo que hoy ni los lobos más feroces de Wall Street hubieran imaginado un instrumento financiero, otra que mercados a futuro. Esto era mercados, mercados ad eternum. Fue un negocio fabuloso. No exento de cuestionamientos, entre ellos los de Martín Lutero. Martín Lutero consideró a esto una aberración, consideró al poder del Vaticano y al poder del Papa como un poder excesivo. La salvación, va a decir Lutero, es por la fe y no por la voluntad de la Iglesia. Y es el primero que cuestiona el magisterio de la Iglesia y del Vaticano. Las Sagradas Escrituras no deben ser interpretadas, como dice la autoridad religiosa, porque Dios le habla al alma de cada individuo, de cada ser humano, a través de la Biblia. Entonces, esto es
es una cuestión central para comprender el mundo moderno. Esta interpretación individual, Dios le habla a cada uno, y cada uno interpreta ese mensaje de Dios como mejor le llega. Imagínense el poder revolucionario que tuvo esta tesis de Martín Lutero. Es poner al individuo en el centro de la escena. Por eso, Martín Lutero, además, comienza una campaña muy fuerte de alfabetización, porque dice, hasta ese momento, el 90% de la humanidad y de los fieles religiosos eran analfabetos. Las escrituras te las contaba el cura los domingos en la iglesia, pero el común de los mortales permanecía sumergido en la ignorancia. Por eso también el poder de las imágenes, del arte en la época. Esta es otra de las cosas por las cuales se levanta Lutero. Lutero dice, no debemos adorar imágenes. Las imágenes de los santos deben ser barridas de todas las iglesias. Lo único que hay que adorar es el nombre de Dios, dicen. El único símbolo que permanece en las iglesias luteranas, cuando mucho, es la imagen de María, y hasta ahí nomás, y la cruz de Cristo. Dice, el resto es solo ejercicio del poder. Entonces, lo otro es la salvación por la fe, va a decir el Lutero. Y también esta reforma protestante lo que da pie es un impulso muy fuerte a la consolidación del sistema, del modo de producción capitalista en Europa. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces el dinero era considerado algo demasiado mundano. Acumular dinero, si bien lo hacían, obviamente lo hacía la iglesia, lo hacían los poderosos, porque disfrutaban del poder que ello les permitía, no dejaba de ser algo culposo para el mundo cristiano. A tal punto que en Europa, por ejemplo, los grandes prestamistas, los que prestaban dinero a interés, y los grandes financistas de la iglesia, en última instancia, eran los judíos. Porque los judíos no tenían ese prurito, no estaban permeados, digamos, por la ideología católica. Bueno, esto con la Reforma Protestante comienza a ser diferente. Que a una persona le empiece a ir bien económicamente, significa, entre otras cosas, que Dios lo ve con agrado. Es una respuesta a la fe que tienen esas personas. Esto empieza, muchos años después, lo va a resumir Max Weber, a fines del siglo XIX, cuando escribe una tesis brillante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde empieza a ver el lazo entre la reforma protestante y el surgimiento del capitalismo. Y dice, una de las cosas que tienen que ver fuertemente con esta ética es la ética de la austeridad, es la ética del trabajo. No importa de que sea cierto o no, pero es esta nuevo relato que instala la Reforma Protestante de que
mediante el trabajo, mediante el esfuerzo individual, Dios recompensa con el éxito y con la fortuna a quienes se rigen por estos criterios. En esa época esta ética también estaba vinculada a la ética de la austeridad, ¿no? La ética del no derroche, del ahorro, pero siempre una ética individual, individualista. Sea como fuere, la propia Reforma Protestante instala esta idea del individuo. Dios se manifiesta a cada uno de nosotros de manera particular. La Reforma Protestante se extiende muy rápidamente como un reguero de pólvora, como muchas rebeliones, como muchas rebeliones violentas en toda Europa, y se consolida básicamente en buena parte de los países del norte de Europa, ¿no? El catolicismo conserva su hegemonía en los países del sur, en España, en buena parte de Francia, en Italia, Grecia estaba bajo la órbita de la Iglesia ortodoxa oriental, no estaba directamente bajo la influencia del Papa, pero el norte de Italia empieza a ser ganado por los reformistas. Alemania, los países nórdicos, Suecia, los países escandinavos, Inglaterra, posteriormente con la Iglesia anglicana y la reforma de Enrique VIII, el calvinismo, Polonia, Polonia se conserva bajo la égida de la Iglesia Católica, y Rusia bajo la égida de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Pero Europa se ve claramente dividida en ese momento. Y los caminos que abre esta reforma... Seguimos. Entonces, estos caminos que abre la Reforma Protestante, entre otras cosas, son imparables, cambian el mundo para siempre. Cambian, no hay vuelta atrás. De hecho, desafían tanto la autoridad de la Iglesia hace su propia contrarreforma, a medias, porque entre otras cosas también consolida su poder la Inquisición, pero no hay vuelta atrás. Vamos a ver qué otros fenómenos son los que contribuyen. Esperen a ver si quedó algún rezagado. Porque no puedo compartir pantalla hasta que no les doy entrada a todos. Bueno, si ven algún rezagado que está pidiendo pista, me avisan. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. Después de la Reforma Protestante. Hay algún micrófono abierto, disculpe, profe. Sí, por favor, alguien que tenga el micrófono abierto, butéelo. Gracias. El Renacimiento o el humanismo son dos fenómenos separados. El humanismo tiene que ver más con el mundo filosófico, el Renacimiento con el mundo de las artes, pero suelen ir juntos, son fenómenos convergentes.
¿Mm? Acá vemos una obra representativa de ese renacimiento, que es el nacimiento de Venus, creo que es de Botticelli. Expresa varias cosas. Por un lado, de la belleza del cuerpo humano. Expresa el resurgir de ese mundo clásico de los griegos que tenían esa obsesión, esa mirada acerca de la perfección y una concepción estética de la corporalidad del hombre, pero recupera también la mitología antigua, en este caso una diosa. En la escena acá podemos ver a Zeus dando el soplo de vida. Una obra hermosa por sus colores, por el tratamiento de la luz, por la perspectiva. En términos pictóricos, artísticos, esta obra es contemporánea, por ejemplo, a la Gioconda, a la Mona Lisa de Leonardo. Expresa también esta revolución que ocurre en el arte, ¿no? El arte empieza a ser un arte más realista en el tratamiento de la iluminación, en el uso de la perspectiva. La perspectiva implica en el arte un cambio radical en la concepción del mundo. Si ustedes observan, antes del Renacimiento en el arte, la perspectiva prácticamente no existía. Esta idea de las líneas de fuga dentro de una obra pictórica, estas líneas que van y convergen en un punto de fuga hacia el fondo de la escena, que permiten ir ordenando jerárquicamente lo más importante, lo que está en foco, y aquello que está en el fondo. Es propio también ya de una pintura, de un arte mucho más maduro, propio del arte renacentista. Porque también implica pensar un orden de cosas, un orden social, y ciertos órdenes de equivalencias, donde hay elementos que son equivalentes y elementos que son subordinados. La imagen, bueno, podríamos dar una clase entera, un curso entero acerca de la lectura de la imagen, pero las imágenes ya empiezan a tener un código de lectura. Las imágenes empiezan a leerse desde el ángulo superior derecho hacia el ángulo superior izquierdo. Lo más importante está en el centro, pero lo que permite explicar este centro, que es el surgimiento de Venus, es lo que está arriba a la izquierda, es el soplo divino de Zeus. Recién en tercer lugar aparece este personaje que yo no soy un experto en arte, pero puede ser una musa o puede ser alguna otra diosa que la abriga, que le da esa bienvenida, la está cubriendo con una capa, pero hay una secuencia narrativa en una obra artística. Hay marcos interpretativos. Este es uno de los grandes aportes del arte renacentista. El Renacimiento conforma una serie de fenómenos que implican una profunda renovación y la aparición de nuevas tendencias culturales a través de corrientes que renuevan el arte, las letras. Dante Alighieri, por ejemplo, ¿no? Unos años después va a ser un exponente de esta cultura renacentista. Nicolás Maquiavelo,
los modos de pensar. Erasmo de Róterdam es el paradigma del pensamiento humanista, ¿eh? Y un nuevo modo de ejercer la libertad en la Europa occidental. Su expresión filosófica estuvo dada por el humanismo, se cuestiona la idea de cristiandad como fundamento del orden y el hombre reemplaza la voluntad divina. Lo humano y no lo religioso va a empezar a pasar a ocupar el primer plano y el hombre va a ser el protagonista para comprender la naturaleza y el universo. La política se va a independizar de la moral y del dogmatismo religioso, sobre todo a partir de la obra de Nicolás Maquiavelo, que es considerado el padre de la ciencia política. Es decir, la primera ciencia social que tiene chapa de ciencia social como tal es la ciencia política, con su temprana aparición con Nicolás Maquiavelo. Entre otras cosas, Nicolás Maquiavelo era un intelectual al servicio de la familia Medici en Florencia. El tercer fenómeno que ocurre también para la misma época, el humanismo y el renacimiento, la reforma protestante y la revolución científica son fenómenos que van surgiendo prácticamente en paralelo, ¿no? La revolución industrial obviamente que es bastante posterior, casi tres siglos después que el Renacimiento. El que vemos acá en esta imagen es a Isaac Newton. Isaac Newton, la famosa anécdota de la manzana, por eso se lo pinta con un manzano atrás, y algunos elementos que resumen sus descubrimientos en la óptica, la refractación de la luz, el telescopio, que le permite observar el universo, y los planetas girando en torno al Sol, que dan la pauta de las lecciones que él aprendió de Copérnico y de Galileo para formular sus teorías. Lo cierto es que a partir de científicos como Galileo, Bacon, Descartes, Borelli, Boyle, Newton, hay una ruptura con la ciencia medieval. Las leyes que rigen el universo son sólo accesibles por medio de la observación, la experimentación y el razonamiento hipotético deductivo basado en la lógica. El método científico pasa a ser el modo de legitimar el conocimiento del mundo. El mundo se desangela, se desencanta. El mundo medieval, como nuestro mundo, hoy por hoy, era un mundo encantado. Hoy el mundo vuelve a estar encantado de alguna manera. Por eso tenemos todas esas series y películas de moda, que yo admiro, me gusta mucho, hay muchas las sigo, pero están de moda de nuevo estas, sobre todo en el mundo infantil, ¿no? Estas películas de fantasías, de seres extraordinarios, ¿no? No solo las series de Marvel o de los superhéroes, sino estas de seres fantásticos, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Maléfica, Disney, sobre todo, y los grandes grupos infocomunicacionales son unos grandes reencantadores del mundo moderno, ¿no? Por algún motivo nos fascinan mucho estas historias de seres mitológicos.
es como un neomedievalismo, diríamos, que hay en nuestra época, que nos hace, digo, el riesgo de esto es pensar que el mundo realmente está encantado, ¿no? Eh, el riesgo de esto es no tomarlo como una narrativa de fantasía. Hay muchos en el mundo que interpretan que el mundo de Harry Potter es un mundo realmente existente, ¿no? Eh, em, y de ahí a pensar el mundo como un mundo regido por la magia, hay solo un paso. Eh, Este nuevo encantamiento también tiene que ver con el resurgir de cierto pensamiento religioso o una nueva cristiandad que propugnan ciertas iglesias pentecostales. Sobre todo vemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil. Estas iglesias pentecostales están disputando fuertemente el poder político nuevamente en muchos países. El fanatismo religioso no es solo patrimonio del mundo musulmán, ¿no? El mundo occidental también está ganado en parte por estos fanáticos religiosos. Pero en esta época hay una ruptura. Galileo, Bacon, Descartes contribuyen a desencantar el mundo. La ciencia medieval era una ciencia guiada por dos o tres grandes obsesiones que estaban vinculadas por el sentido común y por la mitología, ¿no? Una tenía que ver con descubrir el elixir de la larga vida o de la vida eterna, ¿no? Una poción que supuestamente si se vertía en el santo grial, le daba vida eterna o hacía inmortales a los hombres. Otra tenía que ver con la alquimia, que era la precursora de la química, ¿no? La alquimia buscaba, entre otras cosas, la piedra filosofal, es decir, aquello que pudiera convertir cualquier objeto material en oro, y hacer inmensamente ricos a quienes la poseyeran. Descubrir mediante la combinación de elementos cómo poder fabricar u obtener oro, más allá del pensamiento mágico, paradójicamente fue una de las cuestiones que impulsó fuertemente la química, ¿no? Porque cuando se independizó del pensamiento mágico, se conocía ya un acervo de conocimientos a través de la experimentación importantísimo, porque los alquimistas empezaron a clasificar y a tratar de comprender las cualidades materiales de las cosas, las cualidades materiales de los objetos. Y al final, obviamente, desistieron de su empresa cuando se dieron cuenta que cada elemento que componía el mundo físico tenía su propia constitución, ¿no? La de los alquimistas fue una empresa imposible, pero que también derivó de alguna manera en la institucionalización de la química y de la física. La revolución científica lo que hace básicamente es disponer todo el conocimiento de la época. Y quiero decir algo además. Tanto la revolución de Lutero, la reforma protestante, no hubieran sido posibles sin un invento fabuloso que sucede para esa época. ¿Alguien se anima a decir cuál es el invento fabuloso
qué sucede para esa época, desbuten el micrófono y la Internet del siglo XVI. Verónica, te veo con ganas de desbutearte. Ahí está. ¿La lectura y la escritura? Bien, bien, va por ahí. Es la ¿Va imprenta. por La ahí? lectura y la escritura se había inventado mucho antes. Mm. Fíjense, la lectura y la escritura se inventan 3000 años antes de Cristo en la Mesopotamia. Tuvieron que pasar 4500 años para que otro invento fenomenal extendiera la lectura y la escritura a buena parte del mundo y de los seres humanos, la imprenta. El invento de Gutenberg, los tipos móviles que constituyen la imprenta, hasta ese momento los libros se copiaban a mano. Existía el oficio del copista, esos monjes que estaban encerrados en un monasterio. Vuelvo a la película El nombre de la rosa. Copiar un libro tenía un costo asombroso, ¿no? Porque llevaba meses a un copista copiar un libro y podía copiar un solo ejemplar. Con la imprenta se pueden hacer miles de copias idénticas a un texto, miles de copias en un lapso de tiempo muy corto. La revolución que implicó esto no fue ignorada por Martín Lutero, que era amigo de Gutenberg. De hecho, el primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia. Pero es la Biblia, es la Vulgata, la versión popular de la Biblia, en idioma alemán. Hasta entonces la Biblia se escribía y se leía solamente en latín. Solamente en latín. Por ende, la Biblia era un objeto reservado a la ínfima minoría letrada, que eran el alto clero, porque incluso había muchos curas que apenas estaban alfabetizados, el alto clero y los nobles. El resto del pueblo estaba sumido en la ignorancia. Entonces lo primero que hace Lutero es decirle a Gutenberg: vamos a imprimir la Biblia y la vamos a imprimir en alemán para que la pueda leer y la pueda entender todo el mundo. Pero al mismo tiempo vamos a hacer escuelas para que la gente aprenda a leer. Este invento, además de la imprenta, lo que permite es una mayor circulación de los textos científicos y filosóficos. Por eso, para la época también empiezan a consolidarse las principales universidades en Europa. La Universidad de Bolonia, la Universidad de Milán, posteriormente la Universidad de Oxford. Igual todavía iba a pasar mucho tiempo para que recién en fines del siglo XX se logra que la mayoría de la humanidad esté alfabetizada, ¿no? Pero fíjense la ruptura, como decía Verónica hace un rato, pasaron 4500 años de que se inventa el alfabeto para que un invento tecnológico permita por primera vez en la historia humana crear lo que hoy se llama noósfera. Noósfera. Es esa capa de conocimientos que hoy decimos que rodea al mundo, ¿no? Es ese cúmulo de conocimientos disponibles que permiten, entre otras cosas, democratizar la educación y democratizar el conocimiento.
La revolución científica empieza con los grandes descubrimientos a mostrar un mundo desencantado de la religión y de la mitología. El mundo medieval estaba compuesto por seres imaginarios que no por imaginarios tenían una vida menos real para las personas. Y no solo estoy hablando del universo de los santos, las hadas, los magos, los ángeles, eran entidades que formaban parte de la vida cotidiana y que regían las acciones de las personas durante mucho tiempo. La revolución científica empieza a mostrar que el mundo está movido por otras entidades que no son estos espíritus, estas proyecciones del intelecto y la imaginación, sino que el mundo tiene sus propias leyes, que el mundo tiene sus propias normas, que el mundo tiene su propia lógica, que es independiente de la voluntad y de la imaginación humana. El tercer aspecto de la Revolución Francesa ya es consecuencia de los... No hubiera sido posible si antes no hubiera habido una revolución científica, si antes no hubiera existido el humanismo, si antes no se hubiera cuestionado el poder religioso en la revolución o en la reforma protestante. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Algo que seguramente vieron muchos en la escuela secundaria. Fue una gran revolución moderna, no fue la única, sí la más famosa. 100 años antes los ingleses habían hecho su revolución democrática, un poco menos cruenta que la francesa y un poco más negociada, si se quiere. Pero la Revolución Francesa instaura definitivamente la idea de que un nuevo orden político es posible. Lleva a la práctica las ideas del iluminismo. El iluminismo es hijo del humanismo. Las ideas del iluminismo contra el absolutismo e instaura los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad como valores universales. Y por primera vez, la burguesía, que era la clase económicamente en ascenso, ya la clase dominante en términos económicos, por primera vez accede al poder político. Durante muchos años este mundo moderno que se había cocinado hasta el siglo XVIII, seguía siendo en lo económico un mundo ya dominado por el capitalismo y por la burguesía, pero políticamente la aristocracia y la nobleza seguían teniendo el poder político. La Revolución Francesa sincera esta situación y desplaza al poder aristocrático por el poder político que ya habían logrado y consolidado los burgueses. Y la última de estos grandes fenómenos, de estas grandes revoluciones que dan forma a este mundo moderno, es la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? En general se habla de revolución industrial, pero también se habla de revoluciones industriales. Se habla de la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. En general la primera es aquella que es de origen a través del uso intensivo de las energías, de la energía del carbón, básicamente, la máquina a vapor.
la máquina a vapor. La segunda es la que ocurre 100 años después, con el uso del petróleo y la energía eléctrica, que cobra un nuevo impulso. Y la tercera dice que es la que estamos viviendo actualmente con las tecnologías digitales, ¿no? Con las tecnologías de la información, con la revolución informacional. La revolución industrial es un proceso que a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX modifica el sistema productivo y económico de Europa y de gran parte del mundo. Previamente, el desarrollo científico y tecnológico de los años precedentes habían impulsado el maquinismo. Con esto vamos a ir terminando. Y la adopción de nuevas fuentes de energía que permitieron generar la fuerza necesaria para aumentar la producción de bienes y de riqueza como nunca antes se había visto. Marx define al sistema capitalista como un inmenso arsenal de mercancías. Lo que hace la revolución industrial es esto: permitir que se mercantilice el mundo. Antes de la revolución industrial, buena parte de aquellos objetos que usábamos cotidianamente no eran mercancías. Es decir, no eran objetos que se habían producido en orden a ser comercializados o intercambiados en el mercado, sino que estaban en función de una economía más de abastecimiento. Y digo, las familias, antiguamente, sobre todo las familias que vivían en ámbitos rurales, tenían una huerta en el fondo de la casa, tenían un gallinero, criaban algún animal, y en el mercado, en todo caso, se complementaban aquellos medios de subsistencia que no podían producir en términos propios, ¿no? Pero también había una serie de servicios, una división del trabajo. Hoy estamos más acostumbrados ya a pensar en las familias nucleares, ¿no? Padre, madre, 1 o 2 hijos, viviendo en un departamento. No hace mucho las familias eran unidades productivas mucho más extendidas, vivían dentro de una familia varias generaciones, y había una suerte de división natural del trabajo al interior de la familia que hoy ya no existe, en un mundo altamente urbanizado. Lo cierto es que a partir de la revolución industrial el mundo empieza a ser cada vez más un inmenso arsenal de mercancías. Se empieza a mercantilizar el mundo. Y el mundo empieza a ser regido por esta lógica de creación y de distribución de las mercancías. El ascenso de la burguesía y las disponibilidades de grandes masas de proletarios en las ciudades hizo surgir a la fábrica como el lugar privilegiado para la producción de mercancías. Paralelamente se mejoran y amplían las vías de comunicación, sobre todo con el ferrocarril, se amplían los mercados internos y externos, lo que da lugar a una expansión del consumo y el capital industrial, es acumulado e invertido en grandes cantidades. Estos fenómenos modifican el mapa social de Europa, que pasa de ser una sociedad de campesinos a convertirse en una sociedad urbana, con el surgimiento de nuevos y grandes problemas como la provisión de servicios básicos, la provisión de vivienda, la provisión de salud, etcétera, etcétera, etcétera. El capital, en tanto medios de producción, se va a separar del trabajo, que adquiere la forma de fuerza productiva. Los trabajadores no son ya como los campesinos que producían, pero que al mismo tiempo eran los dueños de los medios de producción. El proletario, el trabajador, ya no es dueño de sus medios de producción, solo puede vender su fuerza de trabajo
y por ende grandes masas de desplazados del campo se van a concentrar progresivamente en las ciudades en condiciones de explotación, con lo cual va a aparecer lo que se llama la cuestión social, la pobreza, las luchas campesinas, las luchas urbanas, la aparición de los sindicatos, las luchas obreras, etcétera, etcétera. Yo les voy a subir la clase de hoy, la grabación de la clase de hoy. Les voy a pedir que en el foro que hicimos para la confirmación de los grupos, veo que la autogestión los ha llevado a aprovechar el potencial de WhatsApp y organizaron los grupos por ahí, que un mensaje de cada integrante de cada grupo en ese foro diga, hay equipo, y en ese mensaje pongan los integrantes de cada que conforman ese equipo. Si quieren, pónganle un nombre o un número a ese equipo, para identificarlos, y me avisen, un integrante de cada equipo envía a ese foro un mensaje que diga, hay equipo, y enumera quiénes integran ese equipo. La semana que viene vamos a terminar la segunda parte del mundo moderno, viendo las consecuencias que tiene, la forma que asume ese mundo moderno. Vamos a ver un video, una parte de un filme de Carlos Chaplin que se llama Tiempos Modernos, casualmente, para analizar cuál es la característica principal de ese mundo industrial, fabril y conflictivo, que va a surgir y que se va a consolidar sobre todo a principios del siglo XX. Profe, Sí, Sebastián. terminamos de leer el texto de Bengoechea. Por eso, para la próxima vamos a terminar de leer el texto de Bengoechea para el viernes. La propuesta es que terminen de leer el texto de Bengoechea, que nos va a permitir interpretar el fragmento de la película de Carlos Chaplin que vamos a ver, y también entender un poco mejor la clase que les voy a dar. ¿Estamos? Bien, perfecto. Nos estamos viendo el viernes que viene. Genial. Apenas esté Nos vemos la finalizada, les subo el video de la clase. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Otra vez.